Sean muy bienvenidos a Tutorías Atenea. En esta sección nueva vamos a presentar, digamos, una especie de materia donde el objetivo es poder aprender acerca de programación y de matemática. Mi nombre es Darío Cupec y los voy a estar acompañando a través de estas clases. Entonces les presentamos lo que es programática, ¿sí? ¿Qué es programática? Bueno, es un juego de palabras, ¿no es cierto?, donde es la combinación de programación más matemática. Y bueno, como les decía, entiendo que en esta época, con el auge de la programación, realmente se presta, ¿no es cierto?, como para ayudarnos a aprender conceptos matemáticos, ya que ambas disciplinas tienen conceptos en común, ¿sí? Así que vamos a ir analizando un poquito las ventajas, desventajas y el trabajo en proyectos. Bueno, la pregunta, ¿es posible aprender matemática realizando proyectos de programación? Y la respuesta es claramente sí, ¿sí? Porque digamos que uno, para poder realizar un programa ¿no es cierto?, cualquier tipo de programa, uno tiene que necesariamente entender correctamente el problema. Y en este caso nosotros vamos a trabajar con programación y vamos a programar resolviendo problemas matemáticos. Es decir, que nuestros programas trabajen algún tema, ¿no es cierto?, específico de la matemática, que resuelva alguna cuestión cotidiana, ¿verdad?, que sea aplicable y que sea motivante, ¿no? Entonces, como decimos, antes de programar, se debe comprender y resolver el problema desde la matemática, ¿sí? No está bueno, digamos, saltar directamente al programa. Hay que entender bien, resolver muchas veces, ¿no es cierto?, usando lápiz y papel, entender bien de qué se trata el programa para después ver el problema de la lógica de programación, que sería como otra cuestión diferente. Entonces, analicemos estos aspectos comunes de ambas disciplinas, ¿sí? El concepto de variables está presente en la matemática y en programación, ¿sí? Generalmente en matemática usamos la letra X, la letra Y, ¿sí?, la letra Z. Y bueno, en programación esas variables van a estar relacionadas con algún problema puntual específico. Si voy a hacer un programa que tenga que ver con dinero, entonces esa variable será algún monto que puede venir de algún, por ejemplo, un balance o lo que sea, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con un proyecto en relación a temperaturas en esta primera clase y entonces nuestra variable va a ser justamente el valor de la temperatura o en Fahrenheit o en Celsius o en lo que sea, ¿sí? El concepto de función es un concepto muy importante en matemática y también es central en lo que es la programación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que una función toma valores de entrada, los que son los inputs, y hace alguna operación y nos regresa, nos da un valor de salida o un output, ¿sí? Que es, digamos, es donde nosotros estamos trabajando con los datos, ¿ok? Transformando esos datos. Algoritmos, eso también es muy importante en matemática y en programación. Por ejemplo, cuando uno hace una división, a todos nos han enseñado lo que es el algoritmo de la división. Y tiene que ver con esto de una cuestión, de una serie de pasos que debemos seguir para obtener un resultado. En el caso de un programa, consta de algoritmos donde nosotros les vamos a ir dando a la computadora, ¿no es cierto?, una serie de secuencias y la computadora una serie de órdenes, ¿verdad? Y la computadora se va a encargar de ejecutar nuestro programa, ¿no es cierto?, que va a tener algunas líneas de código y vamos a obtener un resultado como tal a partir de eso. La búsqueda de patrones y generalización, eso también es muy importante, ¿no? Que podamos trabajar la cuestión de descubrir algún patrón matemático y generalizar. Eso
es como, son cosas que van de la mano, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, en una secuencia de números, ¿sí? Ver si hay alguna conexión entre esos números y entonces podemos llegar a una fórmula, ¿no? que genere esa secuencia de números. En programación también es importante, ¿no es cierto?, esa búsqueda de patrones o la generalización que nos va a ayudar a escribir el código, a mejorar el código y todo lo demás. El concepto de abstracción también es algo que uno asocia mucho a la matemática, ¿verdad? Y es cuando pasa a un siguiente nivel viendo algún aspecto en común entre todas las variables y aparece algo nuevo, ¿no? Que sintetiza de alguna manera eso que yo tengo ahí. Eso es algo muy matemático, ¿no? Es decir, poder hacer una abstracción, darme cuenta de algo que tienen en común y poder establecerlo, ¿no? Realmente eso es una de las cosas más fascinantes que tiene la matemática, ¿no? Que es algo donde la persona está descubriendo, donde la persona, ¿no es cierto?, está usando una creatividad, una imaginación y un montón de cosas que se ponen en juego y realmente es algo muy, muy, muy interesante. Y en el caso de programación pasa algo parecido, ¿no? Donde eh, es interesante porque en programación uno escribe, ¿no es cierto?, un programa, unas líneas de código y después a lo mejor retoma ese problema y se da cuenta de algo y lo mejora y entonces le va añadiendo cosas nuevas al programa y entonces aparece el concepto de clases y eso es lo que en programación por ahí nos permite hacer este concepto de abstraer ciertas propiedades de los objetos, ¿no es cierto?, que nos van a permitir eh, ir escalando nuestro programa y haciéndolo mucho más eficiente, ¿sí? Eh, Así que eso también está interesante. La lógica que nosotros ponemos en juego al resolver los problemas, si bien son disciplinas que están emparentadas, es interesante poder ver que no es lo mismo pensar matemáticamente que como un programador resuelve los problemas, ¿sí? Son lógicas en cierta manera diferentes, ¿no? Hay personas que, que no son buenas a lo mejor o les ha costado matemática, pero programando son muy buenos. ¿Eh? Y entonces es porque usan una lógica un tanto diferente. Entonces está bueno poder estudiar esta cuestión de la lógica que es propia de la matemática y la lógica que es propia de la programación. La resolución de problemas. Antes también me gustaría destacar, hablando de lógica, que una persona, así como mencionábamos, que una persona que eh, a lo mejor no es tan buena, digamos, resolviendo problemas matemáticos, si lo es en programación, también es a la inversa, ¿sí? Una persona, digamos, que a lo mejor no le va bien, no entiende mucho la lógica de la programación, y a lo mejor tiene una muy buena lógica para resolver problemas de matemática, ¿sí? En el caso de la resolución de problemas, este es un concepto central de lo que es ambas disciplinas, ¿no es cierto? Sobre todo en matemática se suele decir que la matemática avanza a fuerza de resolver problemas, ¿sí? Y claro, y eso es lo que nos desafía en cierta manera. Problemas que vienen desde dentro de la matemática, ¿verdad? O problemas que son fuera de la matemática. Por ejemplo, Isaac Newton hizo ambas cosas. Él resolvió problemas dentro de la misma matemática, ¿sí? Pero a su vez también lo que él desarrolló le sirvió para resolver problemas de física, por ejemplo, ¿sí? Y es un concepto importante porque esos problemas tienen que ser problemas que desafíen al estudiante, a nosotros, para que nos motiven, ¿sí?
y tienen que tener cuanto mejor, ¿verdad? Si esos problemas surgen de los mismos estudiantes, ¿no? O de quien está aprendiendo, ya que habla de un interés de esa persona por querer resolver alguna situación particular. Eso nos da mucha motivación. Y en el caso de programación, entonces tenemos que claramente hay una necesidad de resolver problemas cotidianos, ¿verdad? Y hay personas que por resolver un problema dado, entonces digamos, desarrollar un código, ¿no? Entonces esta persona puede ganar dinero, etcétera, ¿verdad? Gracias a que encuentra una solución a un problema común que hay en la sociedad. Y bueno, el tema de la multiplicidad de enfoques, eso es importante porque nos permite, digamos, trabajar en proyectos junto con otras materias, ¿verdad? Matemática, física, de repente, inglés, porque podemos, o sea, lo que es programación, los que son las palabras reservadas, los keywords, justamente están en inglés. Todo lo que viene de programación está generalmente en inglés. La cuestión de lo que se llama la documentación, ¿sí? Así que eso es sumamente importante. Hoy el inglés es algo muy necesario, ¿sí? Y esto nos permite poder, digamos, aprender ciertos conceptos. Hay algunos conceptos que son propios de esta disciplina, como es programación. Hay conceptos que son propios de la matemática, ¿sí? Y entonces podremos trabajar ambos, ¿no? Para que los estudiantes y, digamos, puedan ir incorporando poco a poco estos conceptos. También se puede trabajar, digamos, como decíamos, con física. eh, Hay cuestiones de lingüística, ¿sí? De la parte del lenguaje, que también se podría trabajar desde la parte de programación, incluida con matemática. Así que bueno, ahí está. Entonces, la cuestión es poder encontrar cómo trabajar esos temas. Ventajas, bueno, ya lo hemos mencionado, el tema de la motivación. Generalmente cuando trabajamos en la clase de matemática, muchas veces lo que no hay es motivación. Se ve la matemática como algo aburrido y hasta incluso uno como profesor, hasta a veces uno se aburre de enseñar siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, esta cuestión el primero que tiene que estar motivado es el que enseña, ¿sí? Y entonces eso va a hacer que también los estudiantes se motiven. Pero es importante, eh, repito, que los problemas tienen un gran factor de motivación, ¿sí? Aprender algo nuevo, incluso trabajar con la parte digamos, de las computadoras, incluso se puede trabajar desde un iPad, o sea, como que no necesariamente tiene que ser una computadora, pero el hecho es que los chicos están familiarizados con esto. Y bueno, aprender entonces, nos toca aprender algunas cuestiones básicas de programación, pero vamos a trabajar un lenguaje que es muy ameno, muy familiar y muy fácil de aprender en las bases. Entonces también hemos mencionado esta cuestión de los problemas reales, ¿sí? Aplicables en la vida. Hay casos, ¿no? Hay varios casos de jóvenes que han dado respuestas a una situación o a un problema en particular gracias a haber aprendido algunas, ¿no es cierto?, cuestiones de programación y eso realmente es muy valorable. Em, los problemas son escalables, eso es muy importante, muy interesante. Es decir, uno propone una primera respuesta y después
van surgiendo ideas, van surgiendo nuevos proyectos, y qué tal si le hacemos esto, qué tal si le agregamos esto otro. Entonces eso nos obliga a pensar el programa, a ver nuevamente cómo lo podemos ir escalando, ¿no es cierto?, para ir incorporando esas nuevas funciones, ¿sí? De hecho, cuando nosotros usamos aplicaciones del celular, generalmente aparecen con nuevas funcionalidades, ¿no? En lo que son los updates que recibe la aplicación, aparecen con nuevas funcionalidades, y eso son cuestiones que los programadores van haciendo, incorporar estas funcionalidades, y para eso tienen que ir haciendo este caso ¿no?, de escalabilidad. En los problemas de matemática no se usa la misma palabra de escalable, pero una solución, o sea, yo puedo tener una primera solución a un problema de matemática y después de analizarlo decir, encontré una solución mejor, ¿no?, que a lo mejor no requiere tantos pasos, es más vistosa. El concepto es un poco diferente ahí, ¿sí? Por lo menos yo no había escuchado esa palabra de escalable en matemática. Hace visible el pensamiento matemático, ¿sí? Vuelvo nuevamente. Nosotros vamos a resolver un problema matemático para después llevarlo entonces a la parte del código, ¿sí? Y entonces ahí es donde vamos a poner en juego herramientas, ¿no?, de la lógica, de la parte de la matemática, ¿sí? Aumenta la autonomía, es decir, generalmente nosotros estamos acostumbrados al salón, al aula, donde el profesor, el maestro enseña y los estudiantes tienen que ir, digamos, aprendiendo, escuchando. En este caso, ¿no?, es como que el maestro, el profesor va a ir como tal ayudando, pero ahí hay una autonomía de trabajo porque eh, son los chicos los que van a estar trabajando, ¿no es cierto?, orientados, guiados por una persona, en este caso los maestros, ¿no? Habilidad para pensar y resolver problemas, eso lo hemos mencionado un poquito, ¿no? Eh, pero es realmente algo que se tiene que trabajar, no es solamente repetir, no es aprenderse un procedimiento. Es importante poder valorar las posibles respuestas a los problemas que van surgiendo, y eso también motiva y es algo que nutre, ¿no? Porque todos aprendemos. La forma en la que yo tengo de resolver un problema no es la misma que otra persona, tanto para matemática como para programación, ¿sí? Y en general, un error que se comete en las aulas, en los salones de matemática, es que uno, de cierta manera, lo que está haciendo es enseñar un procedimiento, ¿sí? Y esto se resuelve así. Y no damos mucho espacio muchas veces a ver cómo podemos resolver esto de otra manera, ¿sí? Muchas veces por falta de tiempo, falta de energía, falta de motivación, etcétera, ¿sí? Pero entonces, eh, esta cuestión, ¿no es cierto?, para resolver problemas nos va a dar, vamos a ir adquiriendo cierta habilidad, ¿no?, a medida que vayamos resolviendo problemas. Y bueno, ya lo hemos hablado esto, ¿no? Se puede trabajar de manera interdisciplinar, que es una gran ventaja, ¿sí? Es poder compartir proyecto con a lo mejor el profesor de computación, en el caso, ¿no es cierto?, de matemática, computación, casi seguro, ¿no? Porque si el profesor de matemática a lo mejor dice, no, yo no me siento tan seguro en esta cuestión de la programación, bueno, puede trabajar con alguien más, con un profesor de física, ¿sí?, de inglés, eso es lo que habíamos mencionado, son cuestiones para ir pensando. El lenguaje que vamos a utilizar se llama Python o Python, y es un lenguaje, uno de los más populares, ¿sí?, más usados en el mundo de la programación, y que tiene una curva de aprendizaje
en el principio, ¿no es cierto? Claro, es una curva baja, es decir, que tiene una sintaxis muy cercana a lo que es el lenguaje que usamos nosotros, ¿sí? Porque una cosa es el lenguaje máquina y otra cosa es el lenguaje humano. Y entonces eso lo hace ameno, fácil de aprender para dar esos primeros pasos. Obviamente que nosotros no nos vamos a convertir en expertos en programación, eh, de hecho yo no lo soy, y la idea es ir aprendiendo lo básico, ¿sí? Porque si, si no se desvía también digamos, el foco, ¿no? Que el foco central es la matemática y ir incorporando cuestiones y aspectos que tienen que ver con programación. Después, obviamente, que esto es lo interesante es el, quien le guste, porque a no todos le va a gustar de la misma manera, pero hay personas que a lo mejor, estudiante que va a decir, esto está bueno, a mí me interesa, y entonces va a ir por sus propios medios a lo mejor, o elegirá una carrera después que lo lleve por el lado de aprender más acerca de programación. Así como mencionamos ventajas, también hay que mencionar desventajas. Seguramente hay más de las que estoy mencionando. Y bueno, una de ellas es que los profesores de matemática, si no se pueden asociar con un profesor de computación, entonces tendrán que aprender lo básico del manejo de Python. ¿Sí? Y para eso, claro, uno necesita tiempo, ¿eh? Necesita, y muchas veces no está ese tiempo, ¿no? Necesita energía. Muchas veces los profesores ya están cansados, ¿verdad? Y, y por ahí no tienen ganas de aprender cosas nuevas, o no es que no sean ganas, sino que a lo mejor eh, no les da el tiempo, ¿verdad? Y llegan cansados a sus hogares, tienen que cumplir con otras responsabilidades, etcétera, y entonces se hace difícil. Entonces, en esos casos, ese obstáculo se puede trabajar, ¿verdad? Si hay un buen proyecto institucional que utilice, ¿no es cierto?, el momento en donde los docentes, los profesores estén en el aula, estén en la escuela para, digamos, hacer capacitaciones. ¿Sí? Es importante que haya una capacitación en esto, ¿no? Porque eso, claro, es un lenguaje, hay que aprender la lógica, cómo funcionan, y bueno, entonces eso requiere tiempo y energía. Entonces, trabajando en esta cuestión de los proyectos, ¿sí? El primer proyecto va a ser un conversor de unidades. Si uno va a Google, por ejemplo, ya el mismo Google, cuando uno le pone Fahrenheit a Celsius, nos aparece una calculadora ahí mismo, en la misma página, y hace todo tipo de conversiones de unidades. ¿Sí? Así que está buenísimo eso. Y bueno, nosotros vamos a aprender el trasfondo, cómo funciona ese programita ahí que está. Entonces, las escalas que podemos trabajar son tres, pero vamos a quedarnos con dos, porque está la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin, ¿sí? En lo que es Estados Unidos y aquí en Puerto Rico se usa Fahrenheit, ¿sí? No recuerdo en qué otros países más, pero lo que es América, en la mayoría de los países sudamericanos se usa Celsius, ¿sí? Y en la mayoría de los países de Europa entiendo que también. Eh, es una escala mucho más generalizada, ¿sí? La escala Celsius. La escala Fahrenheit tiene menos países donde se utiliza. Y bueno, ahí se puede trabajar la historia, se puede trabajar, digamos, cómo trabaja cada escala, ¿no? Cómo se definen. Nosotros no vamos a trabajar esos aspectos, simplemente vamos a partir ya de la fórmula, ¿sí? Para convertir de Fahrenheit a Celsius. ¿Está bien? Y ver cómo podemos escribir un programita que haga
los cálculos por nosotros, ¿ok? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, las escalas. Fíjense, generalmente lo que es la escala Celsius, el 0 es el punto de fusión del agua, ¿no?, donde se congela, y los 100 grados es el punto de ebullición. Y esa escala, que es de 0 a 100, obviamente tiene valores negativos y valores por encima de 100, se suele dividir de 10 en 10, donde, digamos, ahí tenemos que asociar, bueno, en algunos valores donde nosotros decimos, bueno, en verano tenemos tal temperatura, es decir, son 35 grados, yo sé que 40 grados, 35 para arriba, ya hace mucho calor, ¿verdad? Y estamos familiarizados con esos, ¿sí? Una temperatura por debajo de 10 grados ya es frío, o muy frío sería bajo cero, entonces. Y en el caso de la escala Fahrenheit, a mí particularmente yo estoy acostumbrado a asociar temperaturas con Celsius. Y entonces al venir a Puerto Rico me toca aprender las equivalencias en el día a día, ¿sí? Porque, bueno, aquí entonces la temperatura de difusión del agua donde se congela serían 32 grados Fahrenheit y la temperatura de ebullición serían 212. ¿Sí? Así que una temperatura de 90 grados Fahrenheit es calor, ¿verdad? Y 60 sería ya como frío para lo que es acá Puerto Rico. A lo mejor en otro lado no sería tan frío, pero aquí ya es como que se siente frío, ¿sí? Así que una temperatura de 100, 110 ya sería bastante calor, digamos. Entonces, la fórmula que vamos a trabajar es, como les decía, para convertir de Fahrenheit a Celsius. Y es, bueno, ahí tenemos la F de Fahrenheit, sería una variable, ahí esto que aparecía, ¿no es cierto?, el concepto de variable, y de hecho esta fórmula es una función, ¿sí? Ahí tenemos esos dos conceptos. ¿Por qué? Porque digamos, la fórmula sería una función lineal, convierte, entonces C, que es de Celsius, depende de F, ¿sí? A cada valor de F voy a tener asociado un valor de grados Celsius. Y bueno, F menos 32 por 5 novenos. Esa sería la fórmula de conversión. Y luego que trabajemos con esto, la tarea sería poder crear un programa que sea capaz de convertir al revés, la inversa, ¿no? O sea, temperatura de grados Celsius a Fahrenheit, ¿sí? Así que bueno, ese es el desafío. Vamos a ir a un programa que está disponible en la web, que es Replit, ¿sí? Replit.com. Ahí uno se puede crear una cuenta, ¿sí? Es gratuito para cierto número de aplicaciones y para esto nos va a permitir trabajar muy bien, así que no hay inconvenientes y, y no necesito descargar nada, eso es lo importante. Sí se puede descargar programas como Visual Studio Code, si yo no tengo una conexión a internet, eso se puede trabajar también. Es un programa muy bueno, realmente es excelente para trabajar estas cuestiones. Hay otros programas también, pero bueno, ya ahí hay que descargar el programa, es como un tema, ¿no? Entonces esto está disponible en la web y acá nos permite como tal escribir. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos, estos son comentarios, ¿sí? Acá, fíjense, antes de eso, perdón, acá tenemos un programa que dice main.py, ¿sí? Esa es la extensión, PI es la extensión de un archivo Python, ¿ok? Y main es el archivo principal que cada programita necesita, digamos, para poder correrse.
¿sí? Yo le puedo cambiar el nombre como tal, pero no nos vamos a meter en eso todavía, ¿sí? Siempre que yo vaya a crear digamos, aquí dentro de Replit, vaya a crear un proyecto, ¿sí? Cuando le diga Python, él se encarga de hacer como tal esos archivos y simplemente a mí me va a aparecer esto. Yo acá dividí la pantalla para tener la consola que está del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, donde me va a mostrar los resultados, ¿sí? Y esto tiene incorporado lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Que sería una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. La ventaja es que, bueno, si yo me olvido, por ejemplo, alguna cuestión de lo que es la sintaxis del programa, esto genera, o yo puedo consultar y buscar rápidamente cuál es la sintaxis para hacer tal cosa, ¿sí? Pero la desventaja es que tiene un autocompletado que hace, miren, por solamente yo haber, obviamente yo le saqué el autocompletado, ¿sí? Pero por haber escrito esta línea, la primera línea de código, fórmula para pasar de Fahrenheit a Celsius, me autocompletó la segunda, así, y cuando yo empecé a escribir la definición de la función, ya me generaba el código para la función. O sea, está bueno, pero si estoy aprendiendo no está tan bueno, ¿sí? Porque justamente yo tengo que entender qué es lo que hace cada cosa. Para que la inteligencia artificial sea útil, yo tengo que entender lo que está haciendo, ¿sí? Porque si no, no voy a poder corregir cuando la inteligencia artificial cometa errores, ¿ok? Entonces hay que entender el programa, hay que entender bien, correctamente todo. Eso es fundamental, ¿sí? Muy bien. Ahora para pasar ahora sí a lo que es lo que está escrito en verde, ahí vemos, digamos que si yo borro ese numeral, cambia de color y entonces eso es lo que se llama comentario, ¿sí? En cada lenguaje de programación, la forma de comentar una línea de código es diferente o parecidas, algunas son igual, ¿sí? Y en el caso de Python lo podemos hacer así, ¿no? Con un numeral. Y eso quiere decir que cuando una línea está comentada, el programa no la va a leer, no la tiene en cuenta. Y eso justamente se pone para aclarar cosas acerca del código, ¿sí? En este caso, ven, yo puse fórmula para pasar de Fahrenheit a Celsius y ahí me escribí como tal la fórmula. Entonces ahora sí vamos a ver el tema del programa. Pero antes, como les decía, acá yo puedo poner la palabra def, que es una palabra reservada de este programa, ¿sí? Para definir una función, ¿sí? Pero bueno, entonces, me gustaría que podamos pasar a la parte matemática primero, ¿sí? Para poder entender, obviamente, el profesor de matemática no necesita esta aplicación, pero los estudiantes sí. Ya que estamos trabajando con una fórmula y hay que entender cómo funciona la fórmula, ¿sí? Entonces habíamos dicho que el 32 grados Fahrenheit corresponde a 0 grados centígrados, la equivalencia, ¿sí? Y los 100 grados centígrados, ¿sí? Se corresponden con 212 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En mi fórmula yo tengo que poner una temperatura en grados Fahrenheit y la fórmula me va a devolver algo en grados centígrados. ¿Sí? Bien, entonces empecemos verificando. Claramente, como dice F-32, si yo quiero saber, quiero verificar correctamente si 32 grados Fahrenheit a qué temperatura en grados Celsius corresponde, lo que yo tengo que es reemplazar, sustituir la F
por el valor. Entonces eso, ahí, a la variable f le estoy asignando un valor, ¿sí? Que sería 32 por 5 novenos, ¿ok? Entonces, en este caso, obtenemos 32 menos 32 sería 0, y 0 por 5 novenos sería 0. Lo cual, ahí tenemos esa equivalencia, ¿no? En el caso de los 212, por ejemplo, ¿sí? Pongo 212 menos 32 por 5 novenos, ¿sí? Y esa cuenta la tenemos que hacer. Si podemos hacerlo mentalmente, podemos hacerlo en calculadora, como más uno prefiera, ¿sí? Acá yo había hecho la cuenta. Y entonces hacemos 212 menos 32 igual 180 por 5 novenos, o 5 dividido 9, y eso me da 100, ¿sí? Muy bien. Entonces obtenemos 100 como resultado. ¿Está bien? Acá habíamos dicho 180 por 5 novenos. Fíjense, acá podemos trabajar cuestiones de simplificación, multiplicación de fracciones y demás, ¿sí? El 18 dividido 9 sería 2, ¿no? Entonces esto sería, acá simplificando, esto daría 20. 20 por 5 es claramente 100. ¿Ok? Entonces, la idea es que nuestro programa haga todas estas cuentas por nosotros, ¿sí? Que nosotros le demos un valor a esa, digamos, variable f, vayamos dándole valores, y el programa se encargue de darnos el resultado, que sería la temperatura en grados Celsius. Ahora sí vamos entonces a escribir como tal el código. Bien, entonces, como le digo, la palabra necesaria, obligatoria para poder escribir una función en Python es def, ¿sí? Entonces, fíjense que me la señala con color azul. Me está subrayando en rojo, y es porque está incompleto, algo está faltando, ¿sí? Entonces, ahora viene el nombre de la función. El nombre tiene que ser como tal algo que cualquier otra persona que lea mi código entienda, al leer digamos, el nombre de la función, entienda qué es lo que la función está haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a poner así, def Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Utilicé lo que es el guión bajo, ¿sí? Underscore, para separar, si no quedaría como muy... Hay unas reglas ahí, digamos, en programación, que tienen que ver con la forma en la que se escriben los nombres de las variables o nombres de funciones, ¿sí? Esa es una forma, ¿no? Separando las palabras usando guión bajo, ¿sí? Hay otra que se llama camel case, que es escribiendo la siguiente palabra pegada, pero con una mayúscula, ¿sí? Y bueno, eso es algo que digamos, los programadores se ponen de acuerdo al momento de escribir el programa. ¿Qué tipo de sintaxis, qué tipo van a usar para, digamos, escribir los nombres? Ahora, fíjense que voy a usar paréntesis, ¿sí? Y dentro del paréntesis viene lo que son los argumentos, ¿sí? En este caso, el argumento ¿qué va a recibir? ¿Cuál va a ser el input? ¿Qué va a recibir mi función? Y que va a utilizar, ¿no es cierto?, como una variable interna para después hacer una cuenta y devolverme un resultado, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo poner la letra F, ¿sí? O puedo escribir Fahrenheit como uno prefiera, ¿ok? Y entonces yo le estoy diciendo a mi programa que va a recibir un parámetro que es una temperatura, que es F, ¿sí? La temperatura en Fahrenheit. Y algo también obligatorio de la sintaxis es poner ahora unos 2 puntos, ¿sí?
Luego del paréntesis, 2 puntos. Cuando aprieto Enter, veo que el cursor no se ubicó acá, bien al borde, sino que se ubicó de esa manera. Eso es porque estoy dentro de lo que es la sintaxis de la función, ¿sí? Hay digamos, un tabulado ahí. Y entonces ahora voy a escribir la parte, ¿no es cierto?, donde voy a escribir la fórmula, ¿sí? Pero necesito una palabra reservada que es justamente para que esta función regrese algo, ¿sí? Y es return, ¿ok? Fíjense que ahí yo escribí mal la palabra, pero el mismo programita me da opciones. Entonces al apretar Enter, ahí aparece correctamente return, ¿sí? Eso, lo que yo ponga al lado de return, es lo que la función me va a devolver, ¿sí? ¿Y yo qué quiero que me devuelva? La conversión de esa f aplicándole la fórmula que está ahí arriba, ¿sí? Entonces voy a poner paréntesis, f, obviamente no puedo, si puse f chiquita entre los paréntesis, acá tengo que poner f chiquita porque se trata de la misma variable, ¿sí? Si yo pongo f grande, f mayúscula, el programa me va a dar un error, ¿sí? Va a decir, no conozco esa f grande, ¿qué es? ¿Sí? F menos 32, ¿sí? El por se pone con asterisco, ¿sí? Por, acá yo puedo dejar un espacio para que sea más legible o no, eso depende de cada uno, ¿sí? Y por 5 dijimos 5 novenos, ¿ok? Enter, salgo de la función y ya como tal ya tengo escrita mi función, ¿sí? Ese programa no hace nada, porque si yo le doy a correr, ¿ven? No me devuelve nada. Y es porque la función tiene que ser invocada. Hay que llamarla y darle un valor, ¿sí? Entonces, eso que me regresa la función lo vamos a almacenar en una variable, ¿sí? En este caso, como estamos trabajando con temperatura Celsius, vamos a definir C igual, ahí eso es una variable de Python, ¿sí? Lo anterior fue una función, ahora esto es una variable. C igual y ahora le voy a poner el valor que se va a almacenar en esa variable C, ¿ok? Que sería el valor de la función que acabo de definir, ¿sí? Ahí me autocompleta, le doy Enter porque ya está seleccionado con azul, ¿sí? Y entre paréntesis, recuerden que la función depende de un argumento. En este caso es una temperatura en grados Fahrenheit, ¿sí? Ahí me está señalando que F es desconocido, ¿no? Entonces, bueno, probemos con 32, que ya sabemos que dijimos que 32 equivale a 0 grados, ¿sí? Así que la consola me debería mostrar 0 grados, ¿sí? Hasta ahí la consola no va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque yo necesito imprimir eso en la consola. Y para eso hay otra función que es en Python, es print. ¿Ok? Y eso, ¿qué queremos que imprima? La variable C. ¿Sí? Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 líneas de código. Cuando yo le dé a Run, ahí en el botón verde, es ejecutar, ¿sí? Es poner, digamos, a trabajar el programa. Y entonces ahí me debería imprimir el valor de C. ¿Y quién es C? La temperatura convertida de 32 a grados Celsius. Vamos a darle Run. Y efectivamente me aparece 0.0. Si yo quiero acá, puedo cambiar y poner, como dijimos, 212. 212. Y darle Run de nuevo. Y me aparece 100 grados. ¿Ok? Puedo poner, por ejemplo, ok, habíamos dicho, por ejemplo, 90 grados Fahrenheit. Dijimos, a ver,
100 grados Fahrenheit, habíamos dicho, es calor, ¿sí? Por una temperatura de calor que corresponde a 37 grados, 7, casi 38, ¿sí? Y habíamos dicho 60, acá la gente, incluso uno estando un tiempo ya como que lo percibe como frío, a lo mejor en otro país no es frío, pero 60 grados Fahrenheit, ¿cuánto será en grados Celsius? 15,5. Esto es frío aquí, ¿sí? Si alguien viene del sur, de Ushuaia, va a decir 15 grados no es frío, ¿sí? Porque están acostumbrados a otra temperatura, ¿ok? Bueno, eso sería todo por hoy. En la próxima clase vamos a resolver la tarea como tal. Espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Bye.